Hola, soy David Medina, estudiante de último semestre de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Colombia, y hoy vengo a presentarles mi solución al reto de la asignatura SCADA y controladores industriales. Debíamos programar en lenguaje ladder la escena de Assembler Station disponible en el software de Factory.io, pero primero que todo es necesario llevar a cabo un análisis previo para entender mejor el problema que vamos a enfrentar. La línea de producción es una ensambladora que cuenta con diferentes tipos de sensores para su control. Del panel eléctrico que se ve al costado se tiene el selector entre modos automático y manual, el botón de arranque y el de parada, los cuales se usan para dar inicio al ensamblaje de las piezas. En la banda de la izquierda se alimentan las piezas que vamos a llamar tapas y en la banda de la derecha se alimentan las piezas que vamos a llamar bases. El gripper, que es el brazo que se observa encima de las cintas, es el encargado de poner la tapa sobre la base y así ensamblar el producto de la línea. Para llevarlo a cabo, los sensores disponibles son el sensor de tapa y base prensada, que indican cuando la prensa está recogida, objeto detectado por el gripper, que detecta la presencia del objeto para agarrarlo, elevador de prensa en el límite, que indica cuando la respectiva prensa está en alguna de las posiciones límites, superior o inferior, es decir, indica cuando la prensa no se está moviendo, el sensor de movimiento para el gripper en sus dos ejes de movimiento, y por último, tres sensores que detectan la presencia de objetos en la banda transportadora, dos para la entrada de las tapas y las bases y uno para la salida de la pieza ensamblada. Continuando con los actuadores, se tienen dos bandas transportadoras, las prensas de cada banda, la succión del gripper para agarrar objetos, los motores o actuadores de cada eje de movimiento del gripper y el movimiento de arriba a abajo de cada prensa para permitir el paso del objeto sobre la respectiva banda transportadora. Entendiendo la secuencia a seguir, como se observa en el video ejemplo posteado en el canal de Real Games, cuyo enlace dejo en la descripción del video, primero se da la orden de arranque con el botón de Start, arrancan ambas bandas transportadoras. Cuando la pieza pasa el sensor detector de presencia, usando el flanco de bajada, se detiene la banda y se acciona la prensa respectiva a cada banda. El gripper se mueve en dirección Z y se activa el actuador para agarrar la tapa. El gripper se devuelve en dirección Z, simultáneamente se desactiva la prensa de las tapas. Una vez el gripper se detiene, se mueve en dirección X. Una vez se detiene, vuelve a moverse en dirección Z. Suelta la tapa y simultáneamente se activan la banda transportadora de las bases, se suelta y se levanta la prensa de las bases y se devuelve en dirección Z el gripper. Cuando la pieza ensamblada pasa el sensor de salida, se baja la prensa de las bases, se devuelve el gripper en dirección X y arranca la banda de las tapas. Todo esto se repite desde el paso 2, continuando con la línea de producción. La arquitectura de comunicación empleada es bastante sencilla. Se usa Studio 5000 para la programación de la lógica en ladder, se usa Logix Emulate para simular el PLC en el que se carga la lógica y se conecta mediante un OPC server al Factory.io y se ejecuta la lógica programada. A continuación se muestra la secuencia de ensamblado en Factory.io. Para arrancar se usa el botón de arranque, el verde, y para detenerlo se usa el botón rojo de detenimiento. Para poder volver a arrancar la cinta se debe poner en modo manual, ya que en la lógica se puso una protección para evitar que el operario arranque la banda fuera de tiempo. Pero usando el selector en posición manual, esta restricción se puede saltar. Vemos como la pieza fue ensamblada y continúa la línea de producción. Pasando la lógica en Studio 5000, para hacer un código más legible se intentó que todas las variables tuvieran un nombre significativo y se colocó el prefijo in para las variables relacionadas a sensores en Factory.io, el prefijo out para variables relacionadas a los actuadores, todas las anteriores declaradas como controller tags para poder enlazarlas, y se usó el prefijo var para variables locales usadas como banderas o variables intermedias necesarias en la lógica.
El segundo run que se observa está usando el botón de reset para hacer un latch de las diferentes variables y salidas usadas. Esto se usa principalmente en el entorno de pruebas para poder volver a iniciar la secuencia retornando las variables a su estado inicial. Se da la orden de arranque del Factory IO siguiendo la misma secuencia de encendido que se vio en el video anterior. Las bandas arrancan en modo auto al presionar Start y se paran con Stop para volver a arrancar con el modo manual. Para los dos bandas se tienen tres líneas de condiciones para su encendido. El arranque inicial para acercar la respectiva pieza a la prensa, el segundo arranque para repetir la secuencia y el arranque por el método manual. En este caso, la variable sequenceStarted se usa como condición para saber que la secuencia de ensamblado inició y evitar cierto tipo de acciones por parte del operario que puedan dañar el proceso productivo. Las condiciones para detener las bandas son el botón de stop, que físicamente es normalmente cerrado, y el flanco de bajada de los respectivos sensores que detectan la entrada o acercamiento de la parte hacia la pieza. Cada presa se mantiene activada una vez la parte pasó el sensor, identificándolo con el flanco de bajada. Luego, para mover hacia abajo el gripper se tienen dos condiciones. La primera, que es el movimiento que realiza estando encima de las bandas de las tapas, sucede una vez se tenga retraída la prensa y se usan variables para saber si el gripper está del lado derecho o del lado izquierdo. En este caso, la variable bar_xMove indica que el gripper se movió a la derecha, por lo que su negación indica que el actuador debe estar a la izquierda para poderse activar bajo esta condición. La segunda condición se da estando encima de la banda de las bases. Para el actuador de agarre debe detectar un objeto, estar a la izquierda y haberse movido en Z, que es una salida que permanece activa mientras el actuador esté abajo. En general, los actuadores de esta escena funcionan con latch y un latch para sus posiciones extremas. Si se energiza la salida, por ejemplo para el movimiento en X, significa moverse hacia la derecha o permanecer estirado, y desenergizarlo significa devolver el gripper o mantenerse a la izquierda. Luego, para volver a subir el gripper se desactiva la salida del movimiento en Z mediante la condición de haber agarrado un objeto y estar a la izquierda, y para cuando está sobre la banda derecha, devolverse una vez suelto el objeto. Está a la derecha y no está en movimiento el gripper. Una parte que vale mencionar de la lógica fue la necesidad de usar timers para evitar un accionamiento fuera de tiempo del actuador. Pues se tiene disponible el sensor de moviéndose en X o Z del gripper, la forma de saber en qué posición extrema está el actuador es si está o no energizada la salida, pero sucedía un error. En el instante que se energiza la salida, pero no ha arrancado a moverse el gripper, se están cumpliendo ambas condiciones de no estarse moviendo, pero está en la posición extrema. En este caso, opuesta a donde realmente está el gripper, por lo que la lógica consecuente alcanzaba a ejecutarse de manera indebida, dándose por ejemplo comportamientos indeseados como el desplazamiento diagonal del actuador en vez de frenar en una dirección para arrancar en la otra. Se usan en total tres rutinas. El main, la rutina de nextPart, que se encarga de reiniciar las variables usadas previo a la próxima pieza a ensamblar. Esta rutina es activada con el flanco de bajada del sensor de salida de la pieza ensamblada. La subrutina de sensores se activa sin condición alguna y verifica los flancos de los sensores de presencia. Para esta escena únicamente fue necesario usar flancos de bajada. El timer que se observa en el cuarto escalón se estaba usando para probar lógica, pero para la implementación final del código tuvo ningún uso o impacto. Finalmente, para concluir, vale la pena mencionar la importancia de aprender a programar usando gemelos digitales, ya que permite probar y ajustar los programas PLC en un entorno virtual, minimizando los riesgos que podrían dañar equipos o provocar fallas costosas. Facilita el ahorro de tiempo y costos al reducir la puesta en marcha y evitar desperdicios de materiales durante las pruebas. La simulación de diferentes escenarios, como fallas de sensores o variaciones en la carga del sistema, ayuda a anticipar y resolver problemas sin comprometer la operación real. También brinda la oportunidad de optimizar la lógica de control y evaluar estrategias para mejorar tiempos de ciclo y eficiencia energética. Otra ventaja importante es el entrenamiento de personal, permitiendo a operadores e ingenieros adquirir experiencia en un entorno seguro y controlado. Finalmente, esta herramienta facilita el análisis del desempeño del sistema bajo distintos parámetros, siendo ideal para evaluar controladores, secuencias y tiempos de respuesta. Este tipo de actividades fomenta la integración de tecnologías digitales, desarrollando habilidades clave en la automatización industrial y promoviendo conceptos fundamentales de la industria 4.0. Además, fortalece las habilidades analíticas y la capacidad de resolución de problemas al enfrentar desafíos relacionados con la programación, simulación y el ajuste de sistemas automatizados.
Este proceso también facilita una comprensión profunda de los sistemas industriales al mostrar cómo interactúan los sensores, actuadores y controladores, y mejora la habilidad para diagnosticar fallas y proponer soluciones. Eh, bueno, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video.